noches a todos. ¿Cómo están, muchachos, señoritas? ¿Cómo les ha ido? Volvimos a los miércoles de la alegría con biología. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Sí me extrañaron la semana pasada? Hola, Andrés Felipe, ¿cómo estás? Godfrey, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, qué pena con usted. La semana pasada me encontraba un poco indispuesto. Esas gripas que están dando, tenía la garganta vuelta a nada, entonces no pude dictarles clase. Pero ya retomamos nuevamente. Es que ese Freddy siempre es así. Le achaca los males a uno, los males que él tiene. Eso veo. Veo que aquí la genética está bien repartida. Todos son miden más de un 80 hoy en día. Todos son unas varas. Y uno los ve por la calle y son tamaño compacto. No te afanes. Que... Listo. ¿Cómo así con interrogante? No, el miércoles de la alegría. Entonces, gracias Andrea. Lo extrañé mucho. ¿Por qué, Dosma? Bien, recuerdan que la clase pasada habíamos visto hasta la división celular cuando era por meiosis y por mitosis, ¿cierto? Entonces, la genética mendeliana. Bueno, antes de comenzar la clase tengo que dar unos anuncios parroquiales que me solicitaron. Primer anuncio parroquial. La próxima semana no hay miércoles de la alegría. La próxima semana es martes de la alegría, porque la profe Nuri va a viajar por unos compromisos laborales, entonces me pidió el favor de cambiarle la clase. Entonces la próxima semana es el martes que voy a estar y el miércoles va la profe Nuri, ¿correcto? Es el primer anuncio parroquial. Segundo anuncio parroquial. Segundo anuncio parroquial. La última semana de junio no vamos a tener clases. Les vamos a dejar una semanita de receso para que descansen, se preparen. ¿Correcto? Entonces la última semana de junio no va a haber clases. Bien. Bien. Y vamos a las clases. Yo sé que les quedo viendo una clase. Yo después les comento cuándo se la repongo o si dentro de las clases vamos adelantando tema para no tener que reponérselas otro día. Pero yo les estaré comentando. ¿Listo? Ahora sí, ya después de los anuncios parroquiales, continuamos. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo estás? Entonces, no te afanes, puedes ver los videos en la página de YouTube, Puntaje Nacional Colombia. Ahí ves los videos de las clases que hemos pasado. ¿Mm? Bien. Entonces, vamos a ver la genética mendeliana. Primer concepto clave, que es genética, ¿cierto? Porque hablamos de genética y genética, pero sabemos bien qué es genética. Entonces, la genética viene del griego antiguo, como dice el diccionario, geneticus, que viene de genitivo, y este viene de génesis, de origen, ¿cierto? Viene de origen. Hola
Daniel, ¿cómo estás? Bien, de origen. Entonces la genética es la que nos habla de origen, es el área de la biología que busca comprender cómo se transmite la herencia, cómo es que yo me parezco a mis antecesores y asimismo mis hijos cómo se van a parecer. ¿Correcto? Entonces, la genética es esa área que me trata de explicar cómo es esa transmisión hereditaria. ¿Vale? No, Gottfried, no es tan del todo cierto. Eso hay otras razones. Entonces, eh, el por qué se transmiten esas, eso es lo que busca la genética. ¿Listo? Y de la genética, pues viene el concepto de gen, ¿cierto? El concepto correcto, esa es la pura definición de Wikipedia, definición de diccionario. Lo importante no es que sepan la definición o si sepan la definición, sino que entiendan qué es, ¿vale? Entonces, ¿el gen qué es? Es la unidad hereditaria mendeliana, es lo más pequeño que yo puedo heredar. ¿Mm? Y esos genes van a controlar los diferentes caracteres hereditarios, ¿correcto? ¿Dónde está ubicado el gen? Los genes están ubicados aquí en los cromosomas. ¿Se acuerdan que la semana antepasada vimos los cromosomas? Entonces, un gen es una porción de ADN que es lo mínimo que me va a dar una característica. Es la unidad molecular de herencia genética, ¿cierto? Y el gen es lo que yo transmito a la descendencia. ¿Mm? ¿Correcto? Ay, perdón. Entonces, los genes ocupan una posición determinada y esa posición se llama locus dentro del cromosoma. Y el conjunto de todos esos genes es lo que yo voy a llamar el genoma. Recuerden que el proyecto Genoma Humano está muy en boga y es como ver, como descifrar qué es cada porción y cada porción de ADN y mm, qué es lo que yo voy a heredar. ¿Correcto? Entonces dentro del cromosoma está una porción de ADN que se llama gen. ¿Correcto? Correcto, Gottfried. Otro concepto clave que debemos tener en cuenta son los gametos, ¿cierto? Que son las células sexuales haploides. ¿Se acuerdan? El concepto de haploide que tiene la mitad de la carga genética. No, Nathan. El genoma es el conjunto de genes. Es el conjunto de genes que posee una especie como tal. Sí, eso es posible. Ahorita se está haciendo, Godfrey, que hay empresas que pueden analizar tu ADN y dan una probabilidad, van a decir, dicen, este niño tiene una probabilidad de tanto por ciento de salir con enfermedad del corazón o puede llegar a ser, si es, sí, o puede llegar a decirte, esta porción de ADN corresponde a un ucraniano estambuleño o qué sé yo. Bien, entonces son las células haploides de los organismos pluricelulares que se originan por meiosis. Entonces un gameto es una célula sexual que se origina por meiosis. En este caso tenemos aquí los espermatozoides, el óvulo, pero en las plantas también tenemos las células haploides, que son los óvulos, y tenemos los gametos masculinos que están en el polen. ¿Correcto? Los cromosomas,
no son ni diploides ni haploides, Nathan. Porque lo que son haploides y diploides, ¿qué son? Las células como tal, ¿sí? Los cromosomas X y Y son cromosomas. ¿Mm? Bien, entonces los gametos son células compuestas por un solo juego de cromosomas, por eso son haploides, ¿m? Que cuando se fecundan forman el cigoto, ¿correcto? Cuando se fecundan forman el cigoto. Cuando yo origino los gametos es la gametogénesis, que esa la vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? La polinización, claro, es la fecundación de los óvulos por el polen, Faber, ¿cierto? Los gametangios están en los organismos vegetales y las gónadas en los organismos animales. ¿Correcto? Bien. Para que quede más claro, entonces decimos que cigoto, bueno, también le dicen algunos cigota o huevo, cigoto con Z, pero en realidad nosotros lo vamos a tomar como cigoto con C, ¿cierto? Es la unión, por así decirlo, del gameto masculino y del gameto femenino. ¿Mm? Entonces, los gametos tienen la mitad de la información genética que las células originales. Claro está. Los cigotos tienen cuando ya hay una fecundación. Es ya después de que hay una fecundación. ¿Mm? Entonces, completa la carga genética del organismo original. ¿Correcto? Hasta ahí vamos claro. Un óvulo fecundado es un cigoto, Shelly. ¿Correcto? Sí, los gametos son distintos por la recombinación genética. Tiene información genética diferente, Miguel. Bien. Algo, Ángela. Entonces, los cigotos, cuando está el cigoto, empieza a generar una sucesión de divisiones mitóticas consecutivas. Si el cigoto es diploide, Jaime. Ah, digo, Kevin, el cigoto es diploide. Entonces está el cigoto y se empieza a dividir, a formar el embrión de un día, de 2 días, de 3 días, hasta formar algo que se llama la mórula y después la blástula, para empezar a generar al organismo. ¿Mm? Después de la blástula ya empieza a formarse el feto como tal, ¿correcto? Los blastómeros es eso, que empieza a generar, el cigoto empieza las divisiones mitóticas a dividirse, a reproducirse, porque con otros somos animales pluricelulares, entonces empieza a formar los embriones y después de los embriones viene la mórula y después la blástula y la glástula, ¿correcto? Empieza a formarse, a hacer esas divisiones para empezar a formar y empieza a formar la especialización en los diversos tejidos, pero a medida que van dividiéndose mitóticamente. ¿Mm? Daniela, de haploide a diploide se pasa muy fácil por la fecundación. Si yo tengo células haploides y se fecundan, ya voy a tener un organismo diploide. Bien, entonces los cigotos, ¿cierto? Pueden tener la misma dotación genética. ¿Mm? Pueden tener la misma dotación genética y eso es lo que llamaríamos un homocigoto.
Es decir, que tienen la misma información genética, los dos gametos tienen la misma información genética, entonces por lo tanto el cigoto va a ser con la misma información genética. ¿Claro está? Eso es lo que llamamos un homocigoto, lo que llamamos un raza pura. ¿Correcto? Porque tienen la misma información genética. Como por ejemplo, en estos cachorros de perrito, todos tienen la misma información genética y tienen las mismas características. Pues obviamente van a cambiar ciertas cosas, pero la información genética en sí es similar. Lo mismo en estos gatos siameses. La información genética es similar. Entonces, cuando hablamos de homocigoto, hablamos de raza pura. Claro está. Ahora bien, si el cigoto tiene diferente información genética, se, se llama heterocigoto. ¿Mm? Heterocigoto. Entonces, como por ejemplo estos perritos, ya son heterocigotos, tienen diferente información en color de piel, tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. O en estos gaticos que también estos criollitos tienen diferente información genética. Entonces son heterocigotos. ¿Correcto? Claro hasta ahí, en que es un homocigoto y un heterocigoto. Homocigoto, raza puro. Heterocigoto, diferente información genética. Y ahora lo explico, Miguel. Entonces, otro concepto claro que debemos tener es el de genotipo. ¿Y qué es un genotipo? Un genotipo es toda la información genética que tiene un organismo en particular. ¿Mm? Eso es el genotipo. Es el conjunto de todos los genes que tiene un organismo. Eso es el genotipo. ¿Claro está? Y el fenotipo es cómo se expresa ese genotipo, ¿cierto? Entonces, eso puede estar determinado por el ambiente o por otros factores. ¿Mm? El heterocigoto es heterocigoto, Juan Pablo. ¿Mm? Entonces, correcto, Daniela. Entonces, el fenotipo es cómo se expresa. También, por ejemplo, aquí tenemos diversos fenotipos. Están los labrador dorados, los chocolates, los negros, e incluso las razas que de nosotros son caracteres fenotípicos. ¿Mm? Entonces, el genotipo es toda la información genética y el fenotipo es cómo se expresa esa información genética. ¿Claro hasta ahí? Toca que tengan claro todos sus conceptos para que no nos vayamos a equivocar. Correcto. Daniela, el correo al que me pueden escribir es biología arroba puntajenacional.co. ¿Correcto? Bien. Entonces, ya que tenemos claro todo esto, entonces decimos que en el fenotipo no solo se puede definir como la manifestación visible, porque puede ser no solo visible, sino algunas características que no son visibles. ¿Mm? Algunas que no son visibles, como la presencia de proteínas, algunas enzimas, la melanina, por ejemplo,
Por ejemplo, el tipo de sangre también depende de caracteres mendelianos, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Los alelos son muy importantes. ¿Por qué? Eh, los alelos nos dicen las diferentes probabilidades, posibilidades que puede tener un gen dado, ¿cierto? Entonces, estos pueden ser dominantes o pueden ser recesivos. Los dominantes son los que tienden a expresarse y los recesivos son los que tienden a permanecer latentes. Por ejemplo, el color miel, entre más oscuro de los ojos, es dominante frente a los colores claros de los ojos. Son dominantes. Por eso es que a nosotros nos decían, lo que pasa es que él sacó los ojos azules como el bisabuelo. ¿Por qué? Porque el color azul es recesivo. ¿Mm? ¿A qué te refieres que el genio? Cuando hablas del genio, ¿a qué te refieres, César? ¿Al temperamento o a la inteligencia? ¿Mm? Esas son las diversas variaciones que tienen en las razas Godfrey. De hecho, es una raza dominante. Bueno, entonces decimos, por ejemplo, que el bello cabello crespo y hermoso que tenemos algunas personas, ¿cierto? Es dominante frente al pelo liso. ¿Mm? El pelo en pico es esto, que tiene una terminación. Si ves que hay personas que tienen aquí como así que les termina aquí en punta, aquí en la frente el cabello, y hay otras que es recto. ¿Mm? Entonces, ese pelo en pico, esa puntica es dominante frente a los que son el pelo en recto. ¿Correcto? Las orejas con lóbulo son dominantes frente a las orejas que no poseen lóbulo. ¿Correcto? Entonces hay muchas características que son dominantes y que se heredan por características mendelianas. ¿Mm? ¿Está claro? Por ejemplo, el poder hacer esto, o mover la lengua que hacen trébulo y hacen voltearla y todo eso, eso es dominante frente a los que no podemos. ¿Mm? Eso es dominante frente a los que no podemos. Los que no podemos no lo intentemos porque ahí sí perdemos. Porque es una característica que se define por nuestros genes. El doblar el dedo hacia atrás, la forma en que se dobla. Hay unas personas que este dedo es mucho más de atrás. Eso es dominante frente a los que no. ¿Mm? Como ya vimos, el gen dominante son los marrones o incluso los negros. Los recesivos son los que son más claros. El cabello negro también es dominante. El cabello oscuro es más dominante frente al pelirrojo, el castaño, incluso el rubio o el gris. ¿Mm? Todos esos son caracteres, todos esos son caracteres dominantes y caracteres recesivos. Incluso hay algunas, como la polidactilia, es decir, tener más de 5 dedos en la mano o en el pie, son dominantes frente a los que tienen menos. ¿Mm? En algunos casos sí, Felipe. Bien. Entonces, recuerden que la genética, ya después de ver estos conceptos claros, entonces podemos mirar cómo fue la historia de la genética como tal. ¿Mm? Eso es, Godfrey fue por una selección genética de esa raza.
Entonces, eh, cuando en el siglo XVII, cuando se inventó el primer microscopio, ¿cierto? Eh, que descubrieron los espermatozoides, ellos pensaban que en la cabeza del espermatozoide vivía un pequeño hombre, que era el homúnculo, ¿cierto? Y el hombre era el que ponía ese pequeño hombre en el vientre de la mujer, porque no fue sino hasta 1827 que se descubrieron las células sexuales femeninas. ¿Mm? Y tenemos el epigenetismo y el preformacionismo. Entonces, el preformacionismo era esto, ¿cierto? Que ya estaba preformado el hombre. Y el epigenetismo es cuando ya descubrieron la célula y dijeron, no, aquí hay otro cuento. ¿Mm? Hasta que llegó este señor, Johann Mendel. ¿Por qué lo llamamos Gregor? Porque él cuando... Uy, ¿qué pasó, Adriana? No veo ninguna pregunta tuya, no seas agresiva. Dime. Entonces, Johann Mendel, cuando él se metió a monje, él fue un monje agustino, cuando se metió a monje, él escogió el nombre de Gregorio, de Gregor, ¿cierto? Por San Gregorio. Mm, y entonces él era aficionado también como a la horticultura y a la botánica. Y él, con los guisantes o arvejas que llamamos aquí, ¿m? Él empezó a hacer algunos experimentos, con lo cual él, él pudo plantear unas leyes que eran origen a la genética. Adriana, casi todos nacemos con los ojos claros, porque no se empieza a formar la melanina sino hasta cierto tiempo después. Y por eso se oscurecen los ojos, se oscurece el cabello, incluso el tono de piel también se oscurece un poco. Bien, Gregor Mendel murió en el 84. Y cuando él ya había presentado sus trabajos, él presentó sus trabajos y le dijeron, no, estos trabajos no sirven para nada, no, estos son muy malos, ¿cierto? No sirven. Fue hasta 30 años después de la muerte de Mendel que otra gente tomó ese trabajo y logró desarrollar todos los conceptos de genética como tal. No, colombiano no, él era agustino católico en Born. Eso es como Austria, creo. Fue hasta tiempo después que a él le reconocieron ese de ser el padre de la genética, ¿correcto? Fue tiempo después que a él le reconocieron eso de ser el padre de la genética. También, Jorge Luis, eso puede pasar. Bien. Mm, miremos estas preguntas tipo, a ver. Una forma de esquizofrenia obedece a una condición recesiva que se presenta en un gen que tiene dos alelos. Cuando esto se descubrió, los investigadores esperaban que las frecuencias del alelo recesivo estuviera disminuyendo generación tras generación, debido a que los individuos que desarrollan esta enfermedad tienen pocas posibilidades de reproducirse. Sin embargo, se descubrió que el alelo recesivo se mantenía con igual frecuencia en la población y que los portadores del alelo de esquizofrenia, es decir, quienes tienen un solo alelo recesivo y por ende no desarrollan la enfermedad, tienen ventajas reproductivas sobre el resto de la población, pues ciertas características de su comportamiento los hacen más atractivos.
De acuerdo con lo anterior, las frecuencias del alelo recesivo no han disminuido porque la selección estaría favoreciendo a... No, César, no llegas muy tarde. Daniela, ¿tú crees que la belleza va en los ojos azules y en los ojos cafés? No, señora. No, señora. Es más, los ojos azules son mutaciones. Sí, Ángela Suaza, estás confundiendo a Gregor Mendel con José Celestino Mutis. Tienes toda la razón. Bien, miremos. Esto es pura comprensión de lectura. Pura comprensión de lectura. Entonces me dice que cuando cuando los dos son recesivos, se presenta, es decir, cuando es homocigoto recesivo. Cuando es heterocigoto, que no se expresa, es que favorece. Entonces, los dos tipos de homocigoto al mismo tiempo no puede ser, porque si fuera homocigoto sería raza pura y todos seríamos iguales. Homocigotos dominantes tampoco, porque estamos hablando de que hay un gen recesivo, un portador. Y si fueran homocigotos recesivos tampoco podría ser, porque los homocigotos recesivos son los que tienen la esquizofrenia. La respuesta es la C.